Así terminó un desalojo en el norte de Bogotá. 4 personas detenidas. Conmovedora despedida a menor de 3 años que murió por maltrato en Tolima. Se disparan cifras de maltrato infantil. Casos reportados superan los 4.000. En libertad, compañera sentimental del detenido exfiscal Rodrigo Aldana. Escándalo de corrupción en España que salpica a Colombia sigue cobrando cabezas. Violenta jornada de protestas en Venezuela deja 4 muertos. El Caldas destituye a su técnico Hernán Lisi. Ernei Duque y Juan Carlos Henao dirigirán temporalmente el equipo. Mariana Pajón critica declaraciones de Nairo Quintana contra Fedeciclismo. Buenas noches. En un gigantesco incendio terminó el desalojo de 1.300 personas de la invasión de Suba a Bilbao, al noroccidente de Bogotá. 4 personas fueron capturadas y 8 más resultaron lesionados en medio de los hechos. A lo largo del día, el Escuadrón Móvil Antidisturbios sostuvo varios enfrentamientos con los habitantes de la invasión, quienes, según las autoridades, provocaron el fuego para tratar de frenar la diligencia de desalojo. Las llamas consumieron 400 viviendas improvisadas en el barrio Suba, Bilbao. ¿Qué voy a hacer? No tengo para dónde irme. No tengo para dónde irme, no me dejaron sacar una cuchara. Vinieron y el ESMAD quemó todo. Desafortunadamente, cuando ya inició la actuación administrativa, fueron los mismos ocupantes de las unidades habitacionales de esta zona que iniciaron el incendio. Cerca de 1.300 familias habitaban en esta invasión ubicada en la ronda del río Bogotá. Yo ya no tengo valor para haber sacado mis cosas y nos cogieron desprovistos. No nos dejaban salir a llamar a nuestros familiares porque si salíamos no podíamos volver a entrar. Le pido al señor alcalde que él es tan señor que venga y nos dé cara. Y si no nos da cara, no nos vamos de aquí. Y así nos maten, nos dejan lo que hagan, no entregamos estas viviendas. Cuando empezaba la demolición, se inició la conflagración en el corazón de la invasión. Las viviendas fabricadas en materiales reciclables hicieron que las llamas se propagaran rápidamente. Dejar las cosas que se pierdan porque yo qué puedo hacer. ¿Y para dónde va a coger? Esa es la hora que no sabemos. Que por favor nos reubique. En medio de las llamas, los habitantes sacaron sus pertenencias que quedaron aquí, a la orilla del río Bogotá. 8 personas fueron atendidas por inhalación de humo, 4 más fueron capturadas. No hay un solo herido de los ocupantes. Es más, hay 2 en este momento, se tiene conocimiento de 2 heridos policías. Según el distrito, días antes se había solicitado el desalojo voluntario por problemas de delincuencia y microtráfico. Los afectados aún pueden acceder a las ofertas de la administración. Para aquellos casos que haya lugar, que sea necesario, que se configuren las condiciones necesarias, vamos a dar un apoyo de relocalización temporal para garantizar esos derechos. Aún es incierto en dónde pasarán la noche algunas de estas personas que se aferran a lo poco que les quedó. Las autoridades avanzan en la investigación por la tortura y muerte de una menor de 3 años en el municipio de Armero Guayabal, en el departamento del Tolima. Al sepelio acudió una multitud que rindió un conmovedor homenaje a la pequeña. Por estos hechos no hay capturados. Sensible, multitudinaria y dolorosa fueron hoy las exequias de Sarita, la niña de 3 años cuyo cuerpo presentaba muestras de tortura, amputación de uno de los dedos de la mano izquierda, fractura en un brazo y trauma craneoencefálico severo, y que según dictamen médico también habría sido violada en hechos ocurridos el pasado fin de semana en una finca de la zona rural de Armero Guayabal, en el Tolima. La pequeña convivía con su madrina de bautizo, quien se había hecho cargo de ella por orden de una comisaría de familia. El hecho, que hoy tiene indignado al país, es investigado por las autoridades para establecer responsables. Seguimos con todos los elementos correspondientes técnicos para esclarecer estos hechos de este lamentable hecho que todo Ibagué, el Tolima y el país, pues de verdad que nos colma de tristeza. Hoy nos enluta esta situación aberrante de un crimen contra una niña de 3 años y pues todo esto es motivo de investigación y se está esperando que se dé con los directos responsables o el responsable de este hecho lamentable. La Red de Mujeres del Tolima, un colectivo que defiende los derechos del género, cuestionó el papel del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La cerrada de puertas del bienestar familiar es la institución que cuida los derechos de los niños y nos hicimos acá
como en un llamado de solidaridad, a decirles apóyenos. Nosotros sabemos que ellos no son culpables, pero no nos gustó la actitud que cometió. Todos se encerraron y nos dejaron solos afuera, en lugar de salir y acompañarnos. Porque ahí es donde se defienden los derechos de los niños, ahí es donde se manejan las políticas públicas, ahí es donde se maneja el hambre de los niños, es que los niños no trabajen, que los niños tengan un hogar, que es lo que yo escucho, que es la publicidad. ¿Dónde estuvo? Qué tristeza. Las autoridades comenzarán por investigar a los miembros del núcleo familiar sustituto, donde permanecía la pequeña víctima. Precisamente hoy Bienestar Familiar reveló alarmantes cifras de maltrato y abuso sexual. Este año se han reportado más de 4.000 casos en todo el país. Entre enero y marzo de 2017 van 2.476 casos de maltrato infantil y 2.413 de violencia sexual. Casi la mitad de los casos de restablecimiento de derecho. Esto quiere decir que como sociedad estamos enfermos, que tenemos que hacer mucho más y que no estamos cumpliendo con la obligación principal que tiene cada ciudadano, y es proteger a los niños y niñas del país. El crimen de una niña de 3 años, quien al parecer fue víctima de maltrato y abuso sexual en el municipio de Armero, Guayabal, Tolima, y el caso de la bebé de 4 meses de nacida víctima de agresiones sexuales, fueron rechazados. El caso de Juliana Zamboní despertó a la ciudadanía conociendo la realidad que estaban viviendo nuestros niños. Sarita y Valerie son otras niñas, pero como ellas, todos los días muchos niños y niñas viven todos estos peligros y estos atropellos contra sus derechos, maltratos, violaciones. Durante 2016 el ICBF abrió 48.000 procesos de restablecimiento de derechos por violencia infantil. De esos, 11.032 corresponden a maltrato y 10.846 a abuso sexual. La violencia sexual es una realidad que está en todas partes del país y en todos los estratos sociales. La funcionaria pide a la Fiscalía actuar con celeridad y replanteó cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. El representante Efraín Torres del partido de la U radicó un proyecto que aumenta las penas contra violadores y asesinos de menores en el país. La iniciativa también busca que no solo se aumenten las penas en los casos de agresiones a las mujeres. Hasta ahora la ley de feminicidio, que condena a 60 años de cárcel a quien asesine a una mujer independientemente de si es o no menor de edad, solo se puede aplicar en el caso de sexo femenino. Por eso la iniciativa del representante por Bogotá, Efraín Torres, busca ampliar esta condena al género masculino. La persona que violaron, esa niña Juliana, era de sexo femenino y pudieron utilizar la ley de feminicidio para poder tener una condena alta. ¿Qué hubiese pasado si hubiese un niño, o sea, de sexo masculino? No hubiesen podido utilizar ese agravante para tener una condena altísima como se la dieron al señor Uribe. Los niños, independientemente que sean varón, que sean mujer, puedan ser condenados severamente y no puedan recibir los delincuentes, las personas que hayan cometido el delito, ningún tipo de beneficio. El parlamentario también llamó la atención a sus colegas congresistas por el poco compromiso para legislar en favor de los niños, pues su proyecto de cadena perpetua para violadores y asesinos de menores aún no ha tenido ninguna discusión en el legislativo. Yo por eso le pido al Congreso de la República nuevamente, por cuarta vez, a la Comisión Primera de Cámara de Representantes que le den debate a la cadena perpetua para violadores. Si el proyecto no surte ningún debate antes del próximo 30 de junio, se hundirá por cuarta vez en el Congreso. Un juez dejó en libertad a la excompañera sentimental del detenido exfiscal Rodrigo Aldana, Margarita María Useche. La mujer habita actualmente un apartamento que presuntamente entregó el excongresista Otto Bula al exfiscal para frenar un proceso de extinción de dominio. Margarita María Useche fue imputada por la Fiscalía por los delitos de cohecho propio y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el juez dijo que no representa un peligro para la sociedad y que no hay posibilidad de que manipule el proceso. Por eso la dejó en libertad. Los cuales no pueden ser evaluados ni aplicados en una etapa tan primigenia e inicial como la que nos encontramos, ante una plena aplicación jurídica de la presunción de inocencia que aún no se encuentra desvirtuada. Sin embargo, el fiscal anticorrupción apeló esta decisión. La Fiscalía en ninguna parte de su exposición señaló que existiese algún tipo de riesgo en torno a los elementos materiales probatorios. De allí que por sustracción de materia considera la Fiscalía que es equivocada cualquier tipo de argumentación en torno a
a que no existe riesgo en torno a esa alteración de elementos porque es que la Fiscalía ni siquiera lo ha considerado. Margarita Useche aparece como la dueña del apartamento en el edificio Pentagrama en el norte de Bogotá, el cual, según la Fiscalía, le entregó el excongresista Otto Bula al exfiscal Rodrigo Aldana para que lo favoreciera en un proceso que se le adelantaba de extinción de dominio. Según el ente acusador, la mujer lo habría recibido conscientemente de que era producto de un ilícito. Sin embargo, la mujer insistió en su inocencia. Soy inocente, señora, soy inocente y fui engañada por la señora Aldana. Después de la apelación de la Fiscalía que dejó en libertad inmediata a la mujer, será el Tribunal Superior de Bogotá el que tome la decisión final. Por el momento podrá continuar el proceso en libertad. Por vencimiento de términos, un juez ordenó la libertad de Rodrigo Jaramillo, uno de los cerebros del descalabro de Interbolsa. Sin embargo, Jaramillo seguirá en detención mientras cumple una condena previa de 7 años por otro delito relacionado también con el caso de Interbolsa. Un juez de garantías otorgó la libertad al expresidente de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo, por vencimiento de términos en uno de los procesos que se adelanta en su contra por el desfalco de Interbolsa. Se le acusa por los delitos de estafa agravada, operaciones no autorizadas y concierto para delinquir. Lo que se da es un vencimiento de términos en un proceso en el cual pues por la dificultad del expediente, por la dificultad del juicio, se acumulan más de 1000 días, cuando la ley establece un término de 240 días para entre la presentación del escrito de acusación y el inicio del juicio. Como no se ha podido iniciar el juicio, el juez determinó que era acertada la petición de la defensa. Sin embargo, el señor Rodrigo Jaramillo continúa en detención domiciliaria, pues tiene otro proceso pendiente por desfalco. Él tiene otro proceso por haber aceptado cargos por 2 tipos penales y ese término hará que esa libertad no sea efectiva en el momento. Así se refirió el defensor de Rodrigo Jaramillo sobre las versiones que el expresidente de Interbolsa sale de su residencia y viaja a una finca del suroeste antioqueño. Absolutamente falso, eso es una malquerencia, es una falsedad, no tiene ningún fundamento, él no ha salido de su lugar de domicilio en ningún momento. Esa es una estrategia perversa, baja y sucia. Rodrigo Jaramillo, expresidente de Interbolsa, está en prisión domiciliaria desde 2013. La Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al suspendido senador del partido de la U, Martín Morales Diz, de narcotráfico, homicidio y parapolítica. Hoy se inició el juicio del parlamentario. Inocente se declaró ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el senador Martín Morales dentro del proceso que se lanza en su contra por narcotráfico, homicidio y parapolítica. La Corte lo acusó de ser presuntamente responsable del homicidio del exalcalde de San Antero, Córdoba, Wilmar Pérez, de supuestos nexos con paramilitares para recibir apoyo electoral y supuesto envío de drogas a Centroamérica. Sin embargo, el suspendido congresista afirmó que son señalamientos de un falso testigo. Le decía que mencionara una persona en el atentado y le ofrecía unos dinero a cambio de que hiciera ese tipo de información. Ahí mencionaba mi nombre, mencionaba el de Denis, mencionaba el de Lormandi, mencionaba el de un grupo de personas. Reitero, lo dicho por Joyner es mentira, jamás me reuní en Damasco con esas personas, jamás llevé dinero, nunca. Aseguró que incluso cuando ocurrió el homicidio de Wilmar Pérez, él se encontraba en Bogotá y no en Montería. Reitero que para esa época yo incluso estaba en la ciudad de Bogotá. Nunca, yo ni siquiera, ahí me están hablando de personas que ni siquiera conozco, Nunca se dio esa reunión, su señoría. Una persona como Wilmer, que era un político, pero en el camino de su vida se fue desviando. Y se desvía y se empieza a vincular con actividades ilegales. Según hechos en materia de investigación, entre 2004 y 2007, cuando Martín Morales se desempeñaba como alcalde de San Antero, Córdoba, hizo parte de una alianza criminal con las Águilas Negras y también de una organización dedicada a enviar cocaína hacia Centroamérica. La caída de un muro en una obra de construcción en el municipio de La Estrella, en el departamento de Antioquia, dejó 2 personas muertas. En el lugar donde se prepara el terreno para la construcción de un edificio en el municipio de La Estrella, un muro se cayó, ocasionando la muerte de 2 obreros, mientras otros 2 resultaron heridos. 3 viviendas aledañas a la obra sufrieron daños. Se vino un muro que estaban trabajando aquí en la obra y se vino un muro. Los obreros estaban trabajando abajo y la parte de encima toda se les vino encima y los tapó. En el momento de la caída del muro, 9 obreros trabajaban en la obra. Aquí se va a hacer una construcción
Entonces se está preparando el terreno para poder entrar a la construcción y estaban precisamente en eso, estaban preparando el terreno cuando desafortunadamente la luz de tierra no aguantó los muros de contención, cediendo y atrapando a estas personas. Los vecinos del sector donde se construye la obra mostraron su preocupación por fallas en otras residencias debido a los movimientos de tierra por la construcción. Hasta aquí las noticias, gracias por su compañía. A las 9:30 más CMI. Y a las 8:30 la información internacional. Feliz noche.